Entonces, siguiendo con el tema, vamos a revisar lo que son las neuronas. Decimos que si podemos ver el tejido cerebral con un microscopio, o el primer acercamiento que vamos a ver es el complejo o la compleja red de neuronas con las células de la glía que están también entramando este tejido y que bueno, en lo macro se va a transformar en el cerebro. En lo micro, si nos adentramos al cuerpo de la neurona, podemos ver que tiene una serie de organelos que van a tener diversas funciones sumamente importantes. Eso es el soma o cuerpo neuronal y que tiene una serie de prolongaciones para poderse comunicar con unas neuronas con otras. La prolongación más grande, pues le vamos a llamar axón, y prolongaciones más pequeñas son las que conocemos como dendritas. El flujo de electrones entra por las dendritas, atraviesa el cuerpo neuronal, que es donde hace ciertos procesos para poder seguir su transcurso hacia el axón y poderse conectar a través de la sinapsis con otra neurona. Vamos a conocer los diferentes organelos. El primero y sumamente importante es el núcleo, el cual está caracterizado porque dentro del núcleo tenemos todo el material genético a través de este complejo que se llama ADN. El ADN, que si aquí vemos dos parecitos de bases, que son los genes sexuales, como ustedes recordarán en sus clases de biología, pues dentro de todos los cromosomas tenemos el cromosoma X, el cromosoma Y. El X es el que nos va a dar las características femeninas, entonces las mujeres tenemos un par de cromosomas X, y los varones, en lugar de tener dos X, pues tienen una X y una Y. ¿Pero qué es? ¿Qué es el ADN? Pues como tal es el instructivo que le va a decir a la célula cómo se debe de comportar, qué proteínas debe de sintetizar, cuáles son los procesos que debe de tener. Por ejemplo, si hablamos de una célula de la piel, dentro de sus genes va a tener el instructivo de cómo crear una sustancia que le da el pigmento a nuestra piel, que es la melanina. Entonces, dependiendo de lo que genéticamente esté nuestro instructivo, va a sintetizar más melanina o menos melanina, y eso le va a dar la pigmentación a nuestro cuerpo. ¿Cómo está constituido el ADN? Pues bueno, vemos como una escalera que está enrollada, es como una hélice, por eso lo conocen también como una doble hélice, en la cual los peldaños son los nucleótidos o los nucleótidos bases que tenemos en el ADN 4: la citosina, la guanina, la adenina y la tiamina. Siempre la citosina y la adenina, citosina y guanina van a estar unidas, aquí lo podemos ver, y siempre se va a complementar la adenina con la timina. Entonces, esto va a constituir el ADN. Entonces aquí supongamos que está el instructivo, lo habíamos platicado ya, como para crear moléculas de melanina. Entonces los cromosomas tienen una cosa que se llama codón de inicio, que es donde va a empezar a leer el instructivo para elaborarla, y un codón final, supongamos que fuera por aquí. Entonces imaginen que todo este es el instructivo para crear una sustancia de melanina que le dé el color a la piel. Todas las células contienen todo el material genético, pero por ejemplo en el cerebro pues no necesitamos melanina, por lo tanto, aunque sí está este instructivo en las células nerviosas, tenemos otro codón que le dice que no debe de leer este instructivo porque no es necesario para la célula nerviosa. Entonces se brinca hasta el lugar de terminación, y supongamos que a partir de aquí hubiera un codón
que le dice a la célula que a partir de aquí sí tiene que leer este siguiente instructivo, que sería, por ejemplo, cómo crear una molécula de adrenalina, ¿no? Las células nerviosas pues necesitan adrenalina porque es un neurotransmisor sumamente importante dentro de lo que es la activación de ciertos sistemas. Entonces supongamos que aquí está el codón de inicio y se va a leer esta parte. Cuando digo leer, ¿a qué me refiero? A que cuando llega el codón de inicio se va a abrir la escalera y eso va a hacer que llegue una cosa que se llama RNA. Este es el DNA y este es el RNA. En español lo pondremos como ARN, porque es ácido ribonucleico, mientras que el DNA es ácido desoxirribonucleico. Entonces, bueno, llega el RNA y se pega en esta escalera abierta y se copia o se calca la parte del instructivo que se tiene que leer. La única diferencia dentro de lo que es el RNA con el DNA es que en lugar de tener timina, tienen uracilo. Es una nucleobase diferente, digamos. Pero todos los demás, citosina, guanina, adenina, sí las contiene igualito. Entonces, estas van a corresponder a calcarse en el pedacito de instructivo que está en el ADN. Y una vez que ya se calcó el instructivo, entonces tiene que salir la información a través del RNA mensajero para poder sintetizar las proteínas, ¿cierto? Aquí es donde les muestro cómo se abre la escalera del ADN, llega el RNA y se calca, o sea, si se fijan, aquí está la timina y se va a calcar la guanina con la citosina con la guanina, el ADN con el uracilo, y entonces se va a calcar los pares de base para llevar la información, perdón. Entonces, una vez que se ha calcado, se sale, esta es la membrana nuclear, el RNA se sale por un porito del núcleo y se va viajando por el citosol, ¿no? El líquido, hasta llegar a los ribosomas. Los ribosomas son aquellos que van a leer al RNA y van suponiendo que el RNA, estos pares de base, aquí se ve más claro, por ejemplo, este primer codón quiere decir que tiene que pegar a una arginina, que esta es arginina, glicina, prolina, triptófano, es lo que va a estar nadando en el líquido. Son proteínas muy básicas, aminoácidos, que el conjunto de aminoácidos van a convertirse en una proteína. Entonces, por ejemplo, el instructivo dice aquí que va a agarrar a una arginina con una glicina, para juntarlas y transformarse en una proteína. Si fuera una receta de cocina, entonces citosina, guanina, citosina diría huevo, ¿no? Guanina, guanina, adenina diría harina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí diría ponle 2 huevos, si hubiera aquí otro codón que dijera también CGC, otro GGA, entonces diría 2 huevos, 2 kilos de harina, mantequilla, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice aquí. Cuando llega al ribosoma, que sería esta parte, lo va leyendo y en el líquido están nadando estos aminoácidos. ¿De dónde sacamos estos aminoácidos? Pues de comerlos, ¿no? O sea, la mayoría de los aminoácidos se encuentran en la carne, en los frijoles, en verduras, ¿no? Entonces, de ahí los obtenemos. Hay algunos que no los podemos obtener, que la célula los tiene que crear, pero los que obtenemos de la comida, pues están nadando, entraron a la célula y los ribosomas simplemente toman ese material y los empiezan a pegar para convertirlos en una proteína. Entonces aquí ya vemos la proteína completa, ¿no?
porque la ha leído y la va agregando una con otra para poderlas crear. Supongamos si esta es una molécula quizá de serotonina, pues ya aquí está elaborada, ¿no? O si fuera una molécula en caso de las células de la piel, pudiera ser que hizo una molécula de melanina para darle el colorcito a nuestra piel, ¿no? Entonces esa es la forma como el núcleo tiene las instrucciones se calcan, se llevan al citoplasma, en el citoplasma llegan con los ribosomas y ahí se lee el instructivo para poder pegar los diferentes aminoácidos y crear las diferentes proteínas. Vamos a ver este video que nos muestra de manera muy clara este proceso. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Oh, mil disculpas. Vamos a regresar un poquito. Le quería poner pausa para explicarles a los que luego tenemos problemas para el inglés. Le voy a bajar un poco, se los voy a ir traduciendo. Esto es bastante sencillo entenderlo, que es una célula y que tenemos el núcleo en donde tenemos los pares de bases. 23 pares de cromosomas. Aquí vemos el DNA. Si lo pudiéramos desglosar, veríamos esto. Los genes. Así, que tienen las instrucciones para hacer las proteínas. Aquí vemos el RNA polimerasa cómo va abriendo, cómo abre esta escalerita para calcar las instrucciones. Le llamamos transcripción a este proceso. Entonces aquí ya tenemos el RNA. Ahí vemos cómo está saliendo del núcleo de la célula. Se va nadando hasta encontrarse el ribosoma. Llega al ribosoma, el RNA. Tenemos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Aquí vemos cómo está pegando a los diferentes aminoácidos para hacer una cadena de aminoácidos. Y listo, ya tenemos ahí una proteína elaborada. Okay. Los ribosomas, por lo tanto, son estas estructuras, como ya lo dijimos, que va a ir incorporando a los diferentes aminoácidos para elaborar cadenas que le vamos a llamar ya proteínas cuando están completas, ¿no? Los ribosomas, aunque hay algunos nadando libres en el citosol, la gran mayoría se encuentran pegados en el retículo endoplásmico y a este retículo endoplásmico que tiene ribosomas le vayamos a llamar retículo endoplásmico rugoso. Rugoso pues, porque se ve con estas características rugositas que le dan los ribosomas, pero aquí los estamos viendo.
Entonces, el retículo endoplásmico provee también de un control de calidad y modifica un poco a las proteínas para poder dar ciertas estructuras, ¿no? Ayuda a doblar los polipéptidos para darle esta estructura terciaria, pero también va a estar produciendo lípidos, va a romper lípidos, va a romper carbohidratos, va a detoxificar algunos venenos que le pudiera llegar a la célula, va a ser un proceso de limpieza. Entonces, para todo esto sirve el retículo endoplásmico. Después del retículo endoplásmico, pues que ya están liberadas las proteínas, necesitamos en algunos casos empaquetarlas para poder ser transportadas de una manera más sencilla al lugar donde tienen que ir. Si nos damos cuenta, bueno, vamos a detener tantito esta. Si nos damos cuenta, habíamos dicho que la célula nerviosa, pues es una célula que va a tener que estar enviando información de una a otra, ¿no? Entonces, aquí está el núcleo, este es el soma, aquí es donde se van a producir los neurotransmisores, pero para poderse comunicar con otra célula tiene que enviar esos neurotransmisores y los neurotransmisores se envían del axón terminal hacia la otra dendrita. Entonces tiene que llevar un camino muy largo, tenemos que llevar a los neurotransmisores por todo el axón, por adentro obviamente, hasta depositarse en el axón terminal o en el botón terminal del axón y para que espere cuando llegue la carga eléctrica puedan liberarse. Entonces fíjense, es un camino sumamente largo. No podríamos llevar cada neurotransmisor uno por uno, sería bastante difícil. ¿Qué hacemos? Es como si fueras al súper y entonces te dan 30 naranjas, pues no te vas a traer las 30 naranjas en las manos. ¿Qué haces? Las empaquetas, las pones en bolsas. Y esas bolsas sí te van a ayudar para facilitar el transporte por todo el axón hasta acá. Vamos a ver cómo ocurre este proceso primero de empaquetamiento. Vamos a ver este video es muy simpático en el sentido. Perdón. It is important that translated proteins are delivered to their specific cellular location. To accomplish this, the protein is transferred through a series of membrane structures. A principal membrane component is the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is the sorting organelle of the cell. Proteins from the rough endoplasmic reticulum are sent to the Golgi. As the proteins move through the Golgi apparatus, they are modified and packaged into vesicles. Because the Golgi apparatus receives proteins from one location and targets them for delivery to a second location, it is sometimes considered the post office of the cell. The Golgi apparatus consists of general components. The cis cisterna nearest the endoplasmic reticulum, or ER, the medial and trans cisternae, and the trans-Golgi network. Other key players in this process are the proteins being transported and the enzymes that modify them. Translated proteins are encapsulated in vesicles in the ER. A group of these vesicles fuse, and these fused vesicles form the cis cisterna. As the protein moves through the stack, it is modified by resident Golgi enzymes at specific locations in the apparatus. These modifications are important because they provide the signal that determines the final destination of the protein. So how does the protein move through the Golgi? Movement occurs in waves. First, the cis cisterna becomes part of the medial Golgi cisternae. Behind it, a new cis cisterna is formed by the fusion of vesicles from the ER. Meanwhile, one of the medial cisternae migrates and becomes the new trans cisterna. Collectively, this process is known as the cis maturation law.
proteins are sorted within the trans-Golgi network. Proteins with the same target sequence are destined for delivery to the same location. The trans-Golgi network then buds off into vesicles. These vesicles then migrate to their target location. These locations include internal organelles, such as the lysosome, the digestive organelle of the cell. The vesicles can also be targeted to the cell membrane, where the targeted protein can be released from the cell for delivery elsewhere in the organism. Ok. Entonces, se fijan la importancia. Aquí ya van las vesículas cargadas, en el caso de las neuronas, entre muchas otras cosas, pueden ser cargadas de neurotransmisores. Y el aparato de Golgi pues ya les ha dado como la señal que le va a permitir dirigirse hacia el lugar donde tiene que ir a depositarse. Entonces decimos que la neurona, al ser una célula tan hiperespecializada, pues va a tener diferentes componentes que le van a ayudar a poder hacer estas cuestiones bioquímicas, eléctricas. Aquí vemos cómo bioquímicamente le manda los neurotransmisores hacia las dendritas, pero también vemos cómo viene esta descarga eléctrica. Para que pueda tener esta hiperespecialización, pues encontramos que las vesículas, les decía, tienen que caminar hasta esta parte. ¿Cómo ocurre esto? Vamos a ver. Los microtúbulos es como el esqueleto. El citoesqueleto entonces es como si fuera el esqueleto de la célula que le va a dar la forma, el sostén, la estructura, como si fueran los huesos, digamos, del organismo. Y está compuesta de diferentes microtúbulos. Stabilize the curved conformation of protofilaments from other microtubules, causing their rapid plus-end depolymerization. Microtubules provide tracks along which membrane. Aquí vemos una vesícula, cómo va caminando a lo largo del filamento, que sería esta parte. Bioquímicamente se va sosteniendo para poder caminar. A lo largo pues hay muchas mitocondrias que son las que les está dando la energía para que pueda ocurrir este proceso. Entonces se fijan la importancia de los microtúbulos, cómo permiten darle una estructura como si fuera un riel, donde la vesícula que está cargada de aminoácidos, de proteínas, como por ejemplo los neurotransmisores, pues va a poderse transportar a lo largo de todo el axón por dentro hasta depositarse en el botón terminal, donde va a poder ejercer su trabajo. Hablando del botón terminal, pues bueno, aquí ya vemos, acá está el soma, este es el axón, y entonces aquí es donde se van a depositar las diferentes vesículas. Aquí se ve de manera muy clara cómo están las vesículas depositadas en el botón terminal. Hay mitocondrias en el botón terminal porque hay muchos procesos aquí que van a requerir de energía. Y tenemos, pues bueno, toda la estructura del citoesqueleto. Podemos ver que las vesículas cargadas de neurotransmisores, cuando llegue la señal eléctrica, después les voy a explicar bien cómo sea este proceso, pero bueno, a grandes rasgos, el calcio va a empujar a las vesículas para que se fusione. La membrana de la vesícula es igualita que la membrana de la neurona. Entonces, cuando se fusiona, se queda como parte de la membrana neuronal y se liberan los neurotransmisores al espacio sináptico.
¿A qué le llamamos espacio sináptico? Precisamente el espacio que queda entre el axón terminal y la dendrita de la siguiente neurona. Entonces aquí vemos cómo los neurotransmisores viajan en este espacio sináptico para encontrarse en la siguiente neurona. Después vamos a explicar mucho más a profundidad cómo se da todo este proceso. Pero hablamos de mitocondrias. Las mitocondrias son organelos muy interesantes. De hecho, si se fijan, tiene la apariencia de una amiba. Se cree que en un momento dado las mitocondrias eran seres unicelulares que se simbiotizaron con una célula y empezaron a vivir en conjunto. La célula le provee de oxígeno y de adenosín difosfatos, y la mitocondria, a través de procesos de oxidación, es decir, de utilización de ese oxígeno que le brinda la célula, le va a fosforilar, es decir, le va a agregar otro grupo fosfato al adenosín difosfato. O sea, digamos, esto sería el adenosín difosfato y la mitocondria le agrega este otro fosfato. ¿Por qué? Porque esta es la molécula de ATP o adenosín trifosfato. Y el ATP funciona como si fuera una pila para la célula. Le va a proveer de energía. Todos los procesos que requieren energía van a utilizar el ATP. Llega, se pega en el área donde tiene que entregar la energía. Ahí sufre una defosforilación. Pierde un grupo de fosfato y esto es lo que provoca que haya un cambio bioquímico en aquel proceso. Es decir, entonces la pérdida de este fosfato es la generación de la energía. Queda una molécula de adenosín difosfato, o sea, se le quita este fosfato, que vuelve otra vez a la mitocondria, donde a través de un proceso de oxidación nuevamente vuelve a generar adenosín trifosfato. Al ocurrir esta generación de energía, está produciendo radicales libres, que después explicaré de qué se trata esto. Pero vamos a ver este video. Entonces aquí vemos cómo va caminando la mitocondria. Nos vamos acercando. Tenemos ahí las enzimas para oxidar. El DNA mitocondrial, la mitocondria tiene su propio ADN. Y llegamos a las crestas mitocondriales, que serían estas partes. Allí el oxígeno hace ciertos catabolismos, ciertos manejos de proteínas. Transformando en moléculas de ATP. Aquí ya tenemos estas moléculas de ATP, se fosforilan, es decir, se les agrega un fosfato y pueden liberarse, ya tenemos moléculas de ATP. O sea, llegan las de ADP descargadas y salen las de ATP ya cargadas. Salimos de la mitocondria y vemos que el ATP va a estar circulando en el medio para poder generar energía. Okay. Entonces, entra el ADP, se fosforila a través de trabajar con ciertos radicales de oxígeno, pero aquí hay algo bien importante. Se fijan, cuando le metemos oxígeno al fosfato para poderlo agregar, solo tenemos 3 oxígenos, 3 moléculas. Y acuérdense que el oxígeno es O2, o sea, son 2 moléculas de oxígeno. Aquí me queda sobrando una molécula de oxígeno y esa molécula va a quedar libre y a eso le llamamos radical libre.
Los radicales libres son sumamente peligrosos porque lastiman la célula. Pueden generar hoyitos en la membrana porque llegan y se pegan en la membrana y le hacen un hoyito. Y cuando hay demasiados radicales libres en cualquier célula, la célula va a morir. Es como si le hicieran un hoyo a la célula porque se le pega un radical libre, se le hace un hoyo y entonces si ponchas un globo, pues se le va a salir lo de adentro y la célula se muere. A eso se le llama apoptosis. Todas nuestras células tienen un reloj biológico, una época en la que deben de morir. Entonces, cuando llega el momento genéticamente programado para morir, empieza a liberar un montón de radicales libres, lesiona la pared celular y la célula muere. Ahora pues está de moda tomar antioxidantes que nos ayudan a detener un poco estos procesos oxidativos, se unen a los radicales libres, es decir, a los oxígenos sueltos, y eso permite como mantener en mucho mejor estado a cualquier célula. ¿Okay? Aquí vemos una micrografía de una mitocondria. Okay. Algo que les decía que es sumamente importante analizar dentro de las células nerviosas es su pared celular, es decir, su membrana. La membrana es la piel de la célula. Bueno, aquí tenemos una célula cualquiera sin las prolongaciones, digamos, de la neurona, pero nos ayuda a entender cómo está la membrana celular. Si la vemos al microscopio, pues podríamos ver que tiene es una capa bilipídica donde la parte de en medio es de grasa o de lípidos y la parte de afuera, todas estas bolitas, y la parte de adentro son grupos de fosfato. Entonces tenemos una parte hidrófoba, es decir, que repele el agua, que sería la parte esta de en medio, y tenemos una parte hidrofílica, es decir, que puede estar perfectamente bien en contacto con el agua. Cuando les hablaba de los radicales libres, decimos que hay un oxígeno suelto que se agarra de una de estas partes y le crea un hoyo a cualquier célula y que si no se repara pronto, pues puede otros radicales libres ir lastimando hasta que llega el momento en que hacen un hoyo tan grande que pues no es posible sostenerlo y la célula muere. Pero bueno, esto es para que vean cómo está la membrana celular. Pero además de estas capas, pues la célula va a tener también una serie de proteínas. Aquí lo vemos, aquí está la capa bilipídica, en donde una parte es hidrófoba y otra parte es, perdón, hidrófoba, sería lo del medio, hidrofílica, las partes externas. Y en medio vamos a encontrar que tenemos proteínas, que tenemos azúcares, que tenemos canales iónicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esta capa pues tiene cierta capacidad de dejar pasar ciertos elementos y de impedir que otro tipo de elementos entren o salgan de manera libre de la célula. Por ejemplo, el líquido entra y sale libremente. Cuando ustedes hicieron el trabajo con el huevo y lo pusieron en vinagre y vieron que creció, pues el huevo creció porque su capa era permeable al agua y como afuera había más agua que soluto y adentro había más solutos que agua, entonces para buscar el equilibrio entre estas dos áreas empezó a entrar el líquido hacia el interior del huevo y el huevo creció de tamaño. Eso le llamamos ósmosis. Pero hay algunas otras que no entran tan fácil y entonces necesitamos de canales que permitan la entrada y salida de ciertas sustancias que nos interesa que entren o que salgan. Por ejemplo, algunos iones como el sodio. Aquí vemos dentro de lo que es la permeabilidad, vemos que cualquier célula es permeable de manera libre al potasio y al agua. De tal manera que el potasio
como hay mayor concentración afuera, tiende a salirse libremente por efecto pasivo de la célula. El agua igual, si el medio ambiente se deshidrata, entonces el agua va a salir de manera libre por las células. Si el medio ambiente está bien hidratado, entonces el agua tiende a entrar hacia la célula. Pero por otro lado es totalmente impermeable a el sodio y al calcio. Y a muchas otras cosas, por ejemplo las proteínas, es así, no hay manera de que entren y salgan de manera libre, ni tampoco tenemos alguna conducción de entrada y salida de proteínas de la célula como tal, de proteínas, no así de aminoácidos esenciales, por ejemplo, que esos sí pueden entrar a través de ciertos tipos de conducción por canales. Tenemos una parte fundamental, les decía que la neurona está especializada para la conducción nerviosa. ¿Qué le da el gradiente de electricidad a la neurona? Precisamente la diferencia de cargas de los electrones, por ejemplo, de sodio, que tiene carga positiva, el potasio tiene carga positiva, el cloro tendrá carga negativa, el calcio tiene carga positiva, las proteínas también están cargadas eléctricamente y tienen una carga negativa. Y bueno, la diferencia de concentración de estas cargas adentro y afuera de la neurona es lo que le va a proveer de cierto gradiente eléctrico. Después lo veremos. Así que no se me hagan muchas bolas con esto porque después veremos de qué se trata y cómo son estos gradientes eléctricos. Por lo pronto quiero explicarles que como sodio no puede de manera pasiva atravesar la membrana neuronal, entonces necesita que haya un transportador. Hablando de la bomba de sodio y potasio, la bomba de sodio y potasio es aquella que nos ayuda a restablecer, después que haya habido una carga eléctrica en la neurona, nos ayuda a restablecer el equilibrio entre las cargas, sacando el sodio que ha entrado. ¿Okay? ¿Cómo lo saca? Esta bomba de sodio y potasio tiene afinidad para tomar a 3 moléculas de sodio y 2 moléculas de potasio al mismo tiempo. Cuando utilizamos, de hecho la bomba de sodio y potasio utiliza ATP. Si recuerdan lo que era el ATP cuando hablamos de la energía de la célula, de la mitocondria, bla, bla. Bueno, el ATP es esa molécula que le brinda energía a los procesos. Entonces llega el ATP, se pega en la bomba de sodio y potasio, la enciende y entonces permite que entren 2 potasios y que se salgan 3 sodios. Vamos a ver cómo ocurre esto. Entonces, se le pegan 3 sodios, llega el ATP, se defosforila, ya quedó ADP, y entonces se mueve la bomba. Saca a los 3 sodios, llegan 2 potasios, se acomodan en su espacio y llega a su estado original metiendo a 2 potasios. Esto es importante porque el potasio se sale de manera libre, todo el tiempo está saliendo, pero el sodio no. Entonces de esta manera, al estar sacando 3 sodios y meter 2 potasios, si se fijan, nos queda una carga negativa. Se va haciendo más negativo porque cada vez que esto funciona, me salen 3 cargas negativas, aunque entren 2 positivas. Salen 3 positivas y entran 2 positivas, por lo tanto queda con un gradiente negativo el interior de la neurona con -1. De esa manera va a ayudar a que el potencial de reposo de la neurona se mantenga en -70, que es el grado de reposo de nuestra neurona. Esto es un poquito para explicarles cómo pueden entrar o salir ciertas sustancias o ciertos iones. Por ósmosis,
vimos lo del huevito, ¿no? Como el agua va a atravesar la membrana de manera libre hasta hacer una concentración que no sea, que sea parecida, digamos, a la que está adentro y afuera. Eso es por ósmosis. Los canales iónicos, algunos van a depender de una señal. En este caso, este sería un neurotransmisor. Entonces, el neurotransmisor llega de la neurona pre, cruza y en la sinapsis se pega en el receptor específico, lo cual permite que se abra la compuerta para que pueda entrar, en este caso serían, suponiendo, iones de sodio para poder hacer el ambiente interno de la neurona más positivo, digamos, o quitarle el gradiente negativo a la neurona, y a eso ya le llamamos potencial de acción. ¿Se fijan? Aquí vemos cargas eléctricas caminando a lo largo del axón. Aquí también lo vemos. Llega el impulso nervioso, se abren los canales, entra el sodio, y esta carga negativa que se hace positiva, y es la electricidad, va a abrir el siguiente canal, que va a abrir el siguiente canal, que va a abrir el siguiente canal, y así se va a ir brincando a través de todo el axón. Entonces, si viéramos cómo van caminando las cargas, veríamos algo parecido a esto, cómo va generándose electricidad al entrar los iones positivos a lo largo del axón. Pero esto, si se fijan, es muy lento. Necesitamos acelerar este proceso porque las descargas de las neuronas tienen que ser sumamente rápidas para que los procesos sean efectivos. Y esto se solucionó poniéndole un aislante al axón que le llamamos mielina. Es una capa de lípidos, de grasa, que si recuerdan cuando hablamos de las células de la glía, pues es precisamente la célula de la glía la que produce esta mielina para recubrir el axón y dejarle unos pequeños partes donde no hay mielina, y logrando una conducción saltatoria, es decir, brinca el estímulo eléctrico de aquí hasta acá, porque no es necesario ir abriendo canalitos, como en este caso que sería, va abriendo canalitos uno por otro y otro por otro, y pues bueno, esta llegó acá, mientras esta apenas alcanzó a llegar acá. Entonces, esta parte es sumamente importante. La mielina recubre el axón y hace que las descargas eléctricas sean saltatorias, brincan, para llegar hasta la parte terminal del axón, que es donde ahí se van a liberar las moléculas químicas. Después veremos esto más a profundidad, pero es importante que vean dentro de lo que es la estructura de la neurona la importancia de la mielina.